Bueno, buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga. Tenemos nuestro anteúltimo tema. Este tema va a ser quizá un poquito más condensado, un poquito más breve, pero no menos importante por eso. Después vamos a tener un cuarto tema, y todos relacionados con la deidad, todos relacionados con la revelación acerca de quién es Dios, ¿sí? Si quieren, vayan buscando en sus Biblias el texto clave que va a estar en el libro de Daniel. Obviamente, todos estos temas que estamos presentando son del libro de Daniel. Vimos ya Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 7, y en esta ocasión vamos a ver Daniel capítulo 10. Y este es un texto que no es tan fácil de comprender, ¿sí? Este es un texto un poquito más complicado. Por lo menos para mí ha sido complicado, pero he encontrado una explicación bastante sencilla que creo que también les puede llegar a servir a cada uno de ustedes. Y de lo que vamos a hablar en esta ocasión, hermanos, tiene que ver con el ministerio de los ángeles, con el ministerio de los ángeles. Muchas veces nosotros no somos conscientes del trabajo que tienen los ángeles. ¿Cómo fue dada la revelación al apóstol Juan en el Apocalipsis? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo fue la revelación que le fue dada a Juan acerca del Apocalipsis? Eso está en Apocalipsis capítulo 1. ¿Alguien se acuerda? Sí, hermano. Bueno, Dios se lo dio a su padre al hijo. Sí. El hijo se lo dio a Gabriel. Y Gabriel se lo dio a Juan. Muy bien. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan por medio de su ángel. O sea que ahí hay seres que de los cuales hablamos, no es que no hablamos, pero no tenemos conciencia tanto de la importancia que tiene su ministerio. Yo esta mañana les recordaba una cita del Espíritu de Profecía de Historia de la Redención, que dice que antes de la caída de Adán, Adán hablaba cara a cara con su Creador, o sea, con el Padre hablaba cara a cara. Pero cuando cayó en pecado, ¿cómo hablaba el Padre con sus criaturas? Por medio de Cristo y de qué más, y de los ángeles. Fíjense, hermanos, si yo quisiera definir por qué aparece el Espíritu Santo después de la caída, ¿sí? Y no aparece antes de la caída, porque ustedes van a ver, cuando ven Patriarcas y Profetas, por ejemplo, el capítulo 1, o Historia de la Redención, y todos estos libros que hablan del origen, ¿no?, de la creación, siempre están el Padre del Hijo, el Padre del Hijo, el Padre del Hijo, y uno no ve ahí al Espíritu Santo. Pero cuando el hombre cae en pecado, ¿qué aparece? El Padre del Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y si yo quisiera definir al Espíritu Santo, no voy a definirlo cabalmente porque nadie puede hacerlo. Elena G. White dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio sobre el cual hacemos bien en guardar silencio. No sabemos cómo sucede lo que sucede. Nadie puede ver el viento, de dónde viene y hacia dónde va, pero sabemos que obra. De la misma manera, no sabemos de qué manera obra el Espíritu Santo, pero sabemos que obra, porque hay cambios en el corazón. No sabemos cómo Cristo habita en nosotros, pero sabemos que habita, ¿sí? Pero si yo quisiera dar una definición acerca del Espíritu Santo, es: el hombre hablaba antes cara a cara con su Creador, y después el Padre habla por medio de Cristo y sus ángeles. Cristo y sus ángeles básicamente son los elementos o los seres que están detrás de esa obra del Espíritu Santo. Y quiero darles un ejemplo bien sencillo que ustedes seguramente recordarán. Cuando Jacob tuvo un sueño, Jacob estaba recostado sobre una piedra, estaba huyendo y tuvo una visión. Y esa visión tenía unos elementos muy sencillos y muy claros. Esa visión era una escalera que pisaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. ¿Quién estaba allá arriba en el cielo? La Biblia misma lo dice, estaba Dios allá arriba en el cielo. ¿Y quién era la escalera? Que la misma Biblia lo dice. Era Jesús,
¿sí? Jesús se identifica en el Evangelio de Juan con esa escalera de Jacob. Jesús era el puente que unía el cielo y la tierra. ¿Y quiénes subían y bajaban por la escalera? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, hermanos, llevan nuestras oraciones al trono de la gracia y bajan la presencia de Dios para cada uno de nosotros. O sea que cada vez que recibimos el Espíritu de Dios, lo recibimos por medio del canal de Cristo y de los ángeles, ¿sí? Y cuando la Biblia dice que los ojos de Dios ven en toda la tierra, que los ojos de Dios escudriñan todas las cosas, aunque Él está allá en su trono, sus ojos ven todo lo que pasa en esta tierra. ¿Cómo es que ve todo lo que pasa en esta tierra? A través de sus mensajeros. Y el apóstol Pablo dice así: Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Interesante, ¿sí? No estoy diciendo que el Espíritu Santo son los ángeles. Estoy diciendo que el medio que utiliza Dios para hacernos llegar su presencia es Cristo y los ángeles. Y ustedes saben que en la cultura católica hay una fuerte referencia a los ángeles. ¿Pero al punto de qué? Al punto de adorarle a los ángeles. O incluso hay oraciones a los ángeles. Bueno, hay oraciones a los santos, ¿no? A la Virgen y a todo. Y había un hermano en la fe que sabía una oración al ángel de la guarda, exactamente, ¿no? Entonces era una oración con rima y todo, pero era una oración dirigida al ángel. Y ahora yo les pregunto, ¿no? Fíjense qué interesante razonamiento. La Iglesia Adventista dice, miren, si el Espíritu Santo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona divina que interactúa aquí con nosotros, ¿cuál sería el problema de que nosotros le oremos al Espíritu Santo? Eso dice la Iglesia Adventista, a través de sus libros. ¿Cuál sería el problema de que le oremos? ¿Sí? ¿Y acaso no aplicaría lo mismo a los ángeles? Si los ángeles son seres también, que están aquí en la tierra, ¿no llegaríamos a la misma conclusión? Fíjense qué interesante. Pero ¿cómo nos enseñó Jesús a orar? ¿A quién van dirigidas nuestras oraciones? Al Padre. Ni siquiera nuestras oraciones van dirigidas al Hijo, porque nuestras oraciones van dirigidas al Padre en el nombre del Hijo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús es el que ejecuta la voluntad del Padre. Pero la Trinidad ha desfigurado tanto esta cuestión que yo me acuerdo cuando se le enseñaba a los niñitos a orar en la iglesia, las maestras lo hacían quizás sin conocer este tema o lo que fuera, pero le enseñaban a orar ¿a quién? A los niños, a Jesús. Y entonces decían, bueno, querido Jesús, te pido esto, en tu nombre, amén. Y vemos que ahí hay un sinsentido, porque ¿cómo le voy a hablar yo a alguien y decirle te estoy hablando en tu propio nombre? No tiene sentido. Cuando decimos en el nombre de es porque vamos a una persona con la recomendación de otra. Yo voy al Padre, pero como el Padre no me puede recibir porque Él es demasiado santo, yo soy un pecador, yo voy en el nombre de Jesús porque el Padre sí recibe a Jesús. Entonces en el nombre de Jesús Él me recibe a mí. Voy por recomendación de otra persona. Pero orar a Cristo y decir, Cristo te pido esto, en tu nombre amén, no tiene sentido. Pero la Trinidad ha desfigurado toda esta cuestión. Así que vemos, hermanos, cómo nos podemos desviar. Y con respecto al tema de los ángeles, en la Iglesia Católica sí se venera muchas veces a los ángeles, se adora a los ángeles, y vaya que si Satanás hubiera querido también recibir esa adoración como ángel, ser reconocido juntamente con el Padre y con el Hijo, y que alguien se postre delante de Él y lo adore, ¿sí? Por eso vemos que es el germen del conflicto. Vamos a ir a Daniel y vamos a ver esta visión que es un poquito complicada, pero vamos a ver que tiene una explicación. Esto está en Daniel capítulo 10, vamos a leer el versículo 4, y fíjense lo que dice allí. Daniel capítulo 10, esta es una visión
que tiene el profeta Daniel en el río Hiddekel, ¿sí? Dice el versículo 4. A los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago. Esto es Daniel 10, versículos del 4 al 6. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y su brazo y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Apareció un personaje delante de Daniel, y si yo les preguntara a ustedes quién es este personaje, si alguno se anima, pero hay algunas características ahí muy claras. Una de ellas es que estaba vestido con lino. Estaba vestido de lino y ceñido sus lomos con un cinto de oro o con oro de Ufaz. ¿Quién era este personaje? Cristo. Era Cristo. ¿Qué son las vestiduras de lino? Las vestiduras de lino son vestiduras sacerdotales. Él estaba vestido como sumo sacerdote. ¿Sí? Nosotros podemos reconocerlo hoy porque vamos a ver una comparativa con otros pasajes del libro de Apocalipsis, pero básicamente era Cristo. Vamos a ir, sin salir de Daniel, vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a ver que es Cristo el que aparece. Sin embargo, vamos a notar una contradicción que espero que pueda quedar aclarada el día de hoy, porque realmente es un texto que si no lo vemos a la luz de toda la Biblia podemos llegar a confusión. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver que a Juan, ¿sí?, se le aparece también de la misma manera. Y es el mismo Jesús y lo vamos a confirmar ahora. Hasta ahora solamente sabemos que este varón estaba vestido de lino, con un cinto de oro, su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies de color del bronce resplandeciente. O sea, era una imagen espectacular, era una imagen imponente. Y ahora vamos a confirmar si es que era Cristo o no, y esto lo vemos en Apocalipsis 1, 12, capítulo 1, versículo 12 al 15 primeramente, y fíjense cómo dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿qué son los candeleros? ¿Cómo? Candeleros, ¿qué son? Acá se le dice igual. Son lámparas, ¿no? Exactamente, son lámparas, que son 7 lámparas. Por ejemplo, un candelabro es un solo mueble que tiene 7 brazos y 7 lámparas, pero estas eran 7 candeleros, como si fueran lámparas individuales, pero también 7, evidentemente representan el candelabro. O sea, acá se está viendo a Cristo en el lugar santo del santuario celestial, porque en el lugar santo está el candelabro, ¿sí? Entonces dice que habían 7 candeleros y en medio de esos 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Leímos esto esta mañana, ¿se acuerdan? Esta mañana esta descripción es una descripción de Cristo. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjense, la misma descripción. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejante al latón fino. En el otro decía semejante al bronce, bruñido. Dice ardiente como un horno, y su voz era como el ruido de muchas aguas, ¿sí? En el otro decía que su voz era como una multitud. También era imponente su voz. Pero vamos a leer el 17 ahora. Este mismo varón le dijo a Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies,
y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hermanos, esta no es simplemente una postura de adoración que toma el apóstol Juan. No es simplemente que se postra a adorar. Cae como muerto a la presencia del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios pone su mano sobre él, puso su diestra sobre él, diciéndole, no temas. Y acá se identifica claramente, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, es claramente una identificación de Jesús. O sea que, ¿quién se le aparece en la visión de Daniel capítulo 10 a Daniel? Jesús. Pero aquí no vamos a enfrentar un problema, volvamos a Daniel capítulo 10. Ahora nos vamos a enfrentar al problema en el que muchos pueden llegar a tropezar si no entienden el ministerio de los ángeles. El ministerio de los ángeles tiene la función de traernos a Cristo, ¿sí? Tiene la función de traernos su presencia. Daniel capítulo 10, versículo 10. Fíjense cómo dice el versículo 10. ¿Qué pasó con Daniel también ante la presencia de Cristo? Cayó como muerto también. Y el versículo 10 dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando, dice. O sea que Daniel, igual que Juan, tienen la visita de Cristo y los dos reaccionan de la misma manera. Caen como muertos, quedan temblando de temor, pero Cristo reacciona de la misma manera. Les pone la mano en el hombro, le dicen no temas, que se pare, que escuche las palabras, ¿sí? Y yo quiero destacar una cosa, hermanos, en el versículo 10, en el versículo 11, perdón. ¿Cómo le llama Jesús a Daniel ahí? Varón muy amado, varón muy amado. 3 veces aparece en el libro de Daniel esta expresión dirigida al profeta. El profeta es considerado muy amado. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. ¿Cómo es llamado Juan? El discípulo amado. ¿Será una casualidad? Evidentemente no. ¿Por qué Juan era llamado el discípulo amado? Vamos a ponerlo en estas palabras. ¿Cuántos discípulos, cuántos apóstoles tenía Cristo? Tenía 12. ¿Cristo amaba más a unos que a otros? ¿Dios ama más a unos que a otros de todas sus criaturas? Pero evidentemente Juan era el discípulo amado. No eran todos los discípulos amados. Entonces, evidentemente alguna diferencia tiene que haber. La diferencia no estaba en Cristo, sino que la diferencia estaba en las personas, en los discípulos. No era que Juan era el discípulo amado porque Cristo lo amaba a él y no a los demás, sino porque Juan era la persona más receptiva al amor de Dios. Él era el que estaba más dispuesto a recibir ese amor. Y por eso es que él recibió más. Hermanos, muchas veces nosotros mismos cerramos nuestro corazón al amor de Dios. No permitimos que Él nos cuide, nos dirija, nos hable, esté con nosotros. Pero Juan era una cosa que él quería aprovechar todo lo que él pudiera de la presencia de su maestro, ¿sí? Así que Juan
no era el discípulo amado porque Jesús amara más a Juan que a los demás, sino porque era más receptivo al amor de Dios. Y Daniel, evidentemente, al ser muy amado, también era muy receptivo al amor de Dios. Y estos dos personajes fueron los que escribieron las profecías apocalípticas. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque estas personas, al conocer el carácter amoroso de Dios, al conocerlo más íntimamente, podían soportar de mejor manera la revelación que les iba a ser dada. Y esta es una lección. ¿Por qué? ¿Podemos nosotros predicar acerca del Apocalipsis y de las profecías sin el amor de Dios? O sea, no deberíamos, pero podríamos hacerlo. ¿Qué pasaría si lo hacemos? Estaríamos predicando sensacionalismo, alarmismo, fanatismo, algo que sucede constantemente en los grupos, sobre todo en los grupos independientes, no tanto en la iglesia adventista. Vuelvo y repito, soy muy crítico de los ministerios independientes. Tenemos que autoexaminarnos y cada vez que yo visito un grupo independiente yo les hablo, hermanos, ¿saben qué es lo que va a conmover los corazones? En primera instancia, el amor de Dios. ¿Cómo tenemos que estudiar las profecías? Con el lente del amor de Dios, porque las profecías son una carta de amor de Dios para nosotros. No son una amenaza de parte de Dios, sino que son Él nos está diciendo que Él conoce el fin desde el principio y que podemos estar tranquilos y que podemos estar confiados y que podemos descansar en Él. Y si le quitamos el lente del amor de Dios a las profecías, podemos llegar a estar predicando alarmismo simplemente, ¿sí? Solamente para tratar de sacudir a la iglesia. Y esto pasa muy seguido, mis hermanos, todo el tiempo. Lo hablamos ahí con el hermano Patricio, todo el tiempo sale algo nuevo, algo novedoso, una nueva doctrina, una nueva idea. ¿Por qué? Porque la idea es despertar, vamos a sacudir a los hermanos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque Cristo no es suficiente, porque estudiar su amor, la relación con su Padre, su encarnación, estudiar su vida, eso no es suficiente. Cristo ha perdido atractivo. ¿Puede acaso perder Cristo atractivo? El pueblo de Israel no le vio atractivo, dice, lo vimos sin atractivo para que le deseemos. No tenía nada de las cosas del mundo que nosotros deseábamos. Él lo único que quería era perdonar nuestros pecados. Y cuando le perdemos, hermano, la pasión por el Evangelio, por la salvación, por todos estos temas, ¿qué necesitamos? Necesitamos temas nuevos que vengan a sacudirnos, que vengan a despertarnos. Eso es lo que va a pasar, hermanos, cuando despojamos a la profecía del amor de Dios. Pero bueno, quedamos en el versículo 12 de Daniel capítulo 10. Vemos que lo llama varón muy amado, ¿sí? Y entonces en el 12 dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús, Cristo. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Son 3 semanas. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Y ahora? Yo no sé cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo aquí. ¿Quién es? ¿Cristo o no es Cristo? Porque dice que vino Miguel a ayudarme. Muy bien, está hablando del ángel Gabriel. Pero fíjense qué interesante. ¿Qué podría yo llegar a concluir si yo leo este pasaje sin leer todo lo que estamos leyendo ahora? Yo podría llegar a concluir que Miguel no es Cristo. Porque si Cristo es el primero que está hablando y el que está hablando dice, vino Miguel a ayudarme,
Cristo no es Miguel. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a abrir de vuelta en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis y vamos a ver que esto mismo pasa en el libro Apocalipsis y vamos a ver que en realidad, vuelvo y repito, esto tiene que ver con el ministerio de los santos ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estos ángeles traen la presencia divina a la vida de nosotros. Hay muchas citas del Espíritu de Profecía que yo obviamente no traje porque es muy tedioso por ahí leer muchas citas, pero cuando ustedes lean el Espíritu de Profecía cada vez que se habla de los ángeles o lean el Ministerio de los Ángeles, que hay un libro con todas citas de los ángeles, ustedes van a descubrir ahí que los ángeles hacen muchas cosas, no solamente protegernos. Los ángeles nos recuerdan las cosas que tenemos que decir, traen a nuestra mente textos bíblicos. Los ángeles realmente tienen una batalla espiritual en el mundo espiritual que nosotros no vemos por nuestra mente. Porque ¿quiénes son los que trabajan para Satanás? Los ángeles caídos. Esos ángeles, ¿cómo se los llama? Espíritus inmundos. ¿Y los ángeles de Dios no son espíritus? ¿Y no son santos? Ellos cumplen la función de traer la presencia de Dios a nosotros. Están constantemente los ángeles allí trabajando en una batalla espiritual, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 22. Esta es una de las ocasiones que mencionamos en que Juan se postra delante del ángel Gabriel. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Dice, he aquí, Apocalipsis 22, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 10 y después del 12 en adelante. Del 7 en adelante dice así, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, vi y oí estas cosas. Fíjense, hermanos, les hago una pregunta en el versículo 7. ¿Quién está hablando? Dice, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda. Es Cristo, sin duda es Cristo, pero fíjense el versículo 8. Y yo, Juan, vi y oí estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense, hermanos, qué tremendo. El que está hablando es Cristo, pero está hablando a través de su ángel. Y cuando Juan se postra para adorar el ángel le dice, no lo hagas, no me adores. El ángel solamente está trayendo la presencia de Cristo. Y Cristo habla en primera persona a través del ángel. O sea que tenemos ahí a dos seres, ¿sí? Que es el ángel que trae la revelación y Cristo, que es la revelación, que están presentes en ese lugar. Si ustedes se fijan, vamos a leer en el versículo 10, y me dijo, fíjense que sigue hablando, el mismo que dijo yo vengo pronto, después dijo no me adores, y después dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Y si saltamos al versículo 12, para no leer todo, pero sigue hablando y sigue siendo parte de la misma revelación, el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos al ángel que trae la revelación, pero a Cristo también ahí hablando en primera persona. ¿Qué tenemos en Daniel capítulo 10? Tenemos al ángel y tenemos a Cristo. Pero estas dos personas se pueden confundir como si fueran la misma, ¿sí? Ahora,
Voy a leer un comentario que hace Elena G. de White. Si ustedes tienen Daniel capítulo 10 abierto, en los comentarios que están a pie de página de las Biblias con comentario de Elena, está ahí, ¿sí? Y fíjense cómo dice la sierva del Señor. ¿Quién era el que estaba allí presente? Dice, nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Esto es un comentario de Daniel 10. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos, lo que leímos recién, Apocalipsis 1. Dice, ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel. Esto lo dice Elena G. de White. Dice que en Daniel 10 está el Señor con otro mensajero celestial. Hay dos personas ahí. Cuando Gabriel le habla a Daniel, le dice, yo he venido para darte sabiduría, para enseñarte, y he aquí Miguel vino para ayudarme, porque nadie se esfuerza conmigo sino solamente Miguel. O sea que están los dos ahí. Ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Así que bueno, ahí está la cita del Espíritu de Profecía, que ustedes pueden corroborar, que en realidad en Daniel capítulo 10 está Jesús con el ángel Gabriel. ¿Sí? Y por eso es que Gabriel es el que dice, Miguel está conmigo, ¿sí? Aunque está la presencia de Cristo ahí también. Ahora, vamos a leer, estamos en Daniel capítulo 10, vamos a leer algunos versículos. Vamos a ir al versículo 14, y fíjense cómo aparecen estas dos visiones, tanto del ángel como de Cristo, ¿sí? Y es importante, hermanos, recordar para el próximo tema, que vamos a tener en un rato nada más, si yo les digo a ustedes un varón vestido de lino, ¿quién es? Cristo. Recuérdenlo porque lo vamos a ver ahora en un ratito, cuando sigamos estudiando este tema de la deidad en Daniel. Entonces, tenemos al varón vestido de lino, pero también tenemos al ángel Gabriel. Dice el versículo 14, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Y cuando él habló conmigo estas palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí, mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. ¿Quién será esta semejanza de hijo de hombre? Claramente es Cristo, ya no lo dice como el varón vestido de lino, ahora le dice una semejanza de hijo de hombre. Entonces abrí mi boca y hablé y dije, a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con este mi Señor? Fíjense, está refiriéndose a Cristo. Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Y aquella, como semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, varón muy amado, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Qué bonita visión, hermanos. Podemos decirle al Señor con toda confianza, Señor, yo no tengo fuerza, no tengo ánimo. ¿Cómo voy a soportar ya sea esta visión, esta situación? ¿Cómo voy a cumplir tu voluntad? Y el Señor con qué palabras tan sencillas y dulces anima el corazón de Daniel. Fíjense lo que le dice, ¿no? Varón muy amado. Hermanos, Dios nos ama. Nosotros somos muy preciosos para Él. Aunque hayan habido unas pocas personas en este mundo, Dios hubiese mandado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Nosotros somos muy amados.
quizá nosotros estamos cerrando nuestro corazón para no recibir ese amor. Pero Jesús nos dice, varón muy amado, no temas. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la frase, no temas? Hay quienes dicen que aparecen una para cada día, ¿sí? Más de 300 y pico de veces que aparece la frase, no temas. El temor básicamente surge en nuestro corazón a raíz de nuestros pecados. Yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero son nuestros pecados. Es nuestra idea de que hemos de recibir un castigo por nuestro mal proceder. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona el tema del temor? Entregando nuestros pecados al Señor y confiando en que Él es misericordioso para perdonar. Es la única manera de escapar del temor. Y no solamente temores puntuales, temores por cualquier cosa que nos genera ansiedad. Si nosotros le entregamos esos pecados, le entregamos todo lo que nos angustia, no solamente pecados, tristezas, o sea, angustias, todo lo que tengamos, se lo entregamos a Él, Él puede librarnos del temor. Porque si Dios nos dice no temas es porque se puede no temer, ¿o no? Si Dios dice vete y no peques más, ¿qué significa? ¿Que es imposible dejar de pecar? Si no, Dios estaría condenando a la gente a algo que no pueden hacer. Pero Dios le dijo a una mujer que no era adventista de toda la vida, a una mujer que era ramera de toda la vida, le dijo, vete y no peques más. Entonces, si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor y viviendo en obediencia, ¿vamos a vivir en temor? No. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está como confiado como un león. El impío huye sin que nadie lo persiga, es decir, su propio pecado es el que lo acusa. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel fue esparcido entre las naciones por causa de sus propios pecados, una de las maldiciones que iba a caer sobre el pueblo de Israel es que iban a vivir en temor. Y cuando se moviera una hoja en el piso, ellos iban a atemorizarse. Qué triste que es vivir así. Sin embargo, si tenemos la paz de Cristo, si tenemos el perdón de nuestros pecados, nosotros nos vamos a acostar a dormir en una barca. La barca esa se puede para todos lados amarrear y nosotros vamos a estar tranquilos porque sabemos que estamos en las manos del Señor, ¿sí? Tenemos que aprender a descansar en su amor. Entonces dice que le dijo, varón muy amado, no temas, paz a ti. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Le dijo, paz a ti, ten buen ánimo, ¿y qué más le dijo? Y esfuérzate. Dios nunca va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Dios perdona nuestros pecados, Dios nos recibe como Padre y nos dice, vamos a esforzarnos, vamos a hacer nuestra parte, vamos a levantarnos temprano, vamos a estudiar la palabra, ¿sí? Vamos a cambiar los hábitos que tengamos que cambiar. Dios le dice así, ¿no? Que se esfuerce. Entonces en el versículo 21 llega la cuestión, ¿no? Perdón, estamos en el versículo 19. Entonces le dijo, ten ánimo y esfuérzate, y hablando él conmigo, ¿qué pasó? Recobré las fuerzas. Si recibimos la palabra, mis hermanos, si leemos su palabra, escuchamos la voz de Cristo, vamos a recobrar la fuerza. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y saliendo yo, he aquí, y ahora yo me imagino al ángel señalando a Cristo, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está anotado en las Escrituras de la verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Qué interesante, ¿sí? Así que acá tenemos a Gabriel y a Miguel que están luchando. Un poquito la situación, para poner un poquito en contexto, que me parece que tendría que haberlo dicho al principio, pero no importa. Resulta que Daniel estaba orando
para pedir dirección de parte de Dios por las visiones que había recibido, y dice que oró durante 21 días. 3 semanas estuvo orando por algo para pedir dirección de parte de Dios, y se tardó todo ese tiempo. Y fíjense, hermanos, él esperó pacientemente al Señor. La característica, como decíamos, del pueblo de Dios en los últimos días es la paciencia, y él oró durante 3 semanas, durante 21 días. Y cuando viene el ángel a Daniel, le dice, mira, yo no pude venir porque yo estaba peleando contra el príncipe de Persia, y se me resistía mucho. Así que tuvo que venir Miguel a pelear juntamente conmigo, y pudimos contener a ese rey, a ese monarca. Ahora yo les pregunto, ¿cómo piensan ustedes que peleaba Gabriel y Miguel contra el príncipe de Persia? ¿Cómo se imaginan esa batalla? ¿Estaban en un campo de batalla peleando ahí con armas, cosas por el estilo? Evidentemente no. Era una batalla espiritual. El príncipe de Persia podía ir contra los judíos, podía favorecerlos. Sabemos por la historia de que los reyes de Persia favorecieron a los judíos, pero había una lucha espiritual. Tanto Satanás y los ángeles malos, como Dios y los ángeles buenos, estaban luchando por dominar la mente ¿de quién? Del rey, porque de eso dependía el bienestar del pueblo de Israel, de eso dependía hasta incluso la llegada del Mesías. Muchas de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras que suceden, incluso la desaparición de pueblos completos, era porque Dios tenía que preservar la llegada del Mesías, la salvación para toda la humanidad. Así que había una lucha espiritual. Ángeles buenos luchaban contra ángeles malos. ¿Y quién era el que estaba peleando ahí por dominar la mente del rey de Persia? ¿Será que Satanás mandó a algunos ángeles por ahí y dijo, vayan, encárguense ustedes? Fueron todos, fueron los más. Les voy a decir algo, hermanos, hasta Satanás está organizado en escalafones. ¿Sí? Están ordenados para trabajar. Fueron los más importantes y fue Satanás mismo a pelear ahí. ¿Y quién estaba solito peleando contra todos ellos? El ángel Gabriel. Y se le resistió hasta que vino ¿quién? Miguel. ¿Y alguien se le puede resistir a Cristo? Cristo mismo bajó a luchar para ver quién dominaba la mente del rey pagano, del rey de Persia, para ver qué iba a pasar. Hermanos, la misma lucha hay por nuestra mente. Ángeles buenos y ángeles malos. El espíritu de Dios o el espíritu de Satanás. ¿Sí? Entonces, voy a leerles una cita, hermanos, del Espíritu Profecía, que yo le voy a pedir a la hermanita que si me lo puede proyectar. Tenemos unas citas ahí para concluir, donde Elena G. de Guay, en Patriarcas, en Profetas y Reyes, página 418, párrafo 3, menciona cómo fue esta lucha. Y yo quiero que presten atención, hermanos, a una palabra que aparece ahí. Porque, ¿sí? Esa es la primera, sí. Así que vamos a ir leyéndolas de a una. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar la influencia que obraban sobre el ánimo de Ciro. Ustedes recuerdan a Ciro, ¿no? Isaías profetizó que él iba a ser llamado el siervo de Jehová. Jehová lo llama mi siervo, Ciro mi siervo. ¿Por qué? Porque iba a favorecer al pueblo de Israel. Le iba a permitir volver de Babilonia a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Y esa lucha estaba en ese momento. ¿Quién iba a dominar a este personaje? ¿Satanás o los ángeles buenos? Gracias a Dios ganó los ángeles buenos. Entonces dice, y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme.
y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y fíjense lo que va a decir ahora. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Y fíjense lo que dice ahora que lo marqué ahí. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque, mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó 7 años y medio. ¿Qué pasó con las fuerzas del enemigo? Fueron mantenidas en jaque. ¿Quién sabe lo que significa jaque? Sin movimiento. ¿Sí? En el ajedrez, paralizado. O sea, no es que los destruyó, pero ellos ya no podían actuar. En el ajedrez es que jaque es que no sabes cuál mover porque donde muevas perdés. Y jaque mate es que ya perdiste. Pero dice, las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque. Ahora, hermanos, yo quiero llevarles a una cita donde la sierva del Señor usa la misma expresión para hablar acerca de que Satanás solamente puede ser mantenido en jaque de una manera. ¿Gabriel pudo? Gabriel no pudo, los ángeles buenos no pudieron. Tuvo que venir Miguel, tuvo que venir Cristo en persona para neutralizar el trabajo de Satanás. Ahora la sierva del Señor va a usar la misma expresión para hablar de lo que sucede en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Vamos a leer la siguiente cita que está en el libro El Evangelismo, un libro muy utilizado por los trinitarios para hablar acerca de la Trinidad. Pero fíjense lo que dice: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuál es la única manera en que el enemigo de Dios puede ser mantenido en jaque, puede ser neutralizado? Por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Quién fue el único que pudo neutralizar a Satanás en Daniel capítulo 10? Fue Cristo, hermanos, fue Cristo, ¿sí? Y ahora vamos a leer la última cita, que está en el Deseo de toda la gente, que esta es más conocida, pero dice más o menos lo mismo. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Fíjense, ¿no?, lo que dice, porque yo creo que todavía no hemos llegado, quizá falta poco para que lleguemos, pero en la época de Cristo, el poder del mal se había fortalecido durante siglos, dice, y la sumisión de los hombres a este cautiverio era asombrosa, un cautiverio satánico. Creo que todavía no estamos viviendo en la época similar a la época de Cristo. Creo que va a ser un tiempo y ya Cristo va a venir por segunda vez, porque en la época de Cristo era tremenda la oscuridad. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se suponía que tenía la verdad, estaba en una tremenda oscuridad. El mundo gentil, ¿sí?, adorando ídolos, endemoniados, por donde la gente iba habían personas poseídas por demonios, pero no estamos hablando acá de que no eran personas que tenían problemas psicológicos, no. Leímos esta mañana que estaban poseídas por demonios y rompían cadenas y vivían en los sepulcros, que yo sé que hay todavía hasta el día de hoy personas endemoniadas, pero esto va a ser cada vez más frecuente. Nosotros ahora estamos nuevamente llegando a una situación similar a esa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y la cita sigue un poquito más abajo, es la misma cita, y dice: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Quién es la tercera persona de la divinidad según esta misma cita? El Espíritu de Cristo, hermanos. O sea que nosotros podemos ver en Daniel capítulo 10 que el único que puede mantener en jaque el poder de Satanás
es Miguel. Gracias por la cita, hermana. Hablábamos esta mañana, lo mencionábamos también con los hermanos, de que Miguel es el nombre de batalla de Cristo. Aparece luchando aquí contra los reyes de Persia, que menciona. Aparece luchando en Apocalipsis capítulo 12 contra Satanás y sus ángeles. Dice que lucharon el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles y no fue hallado lugar para el dragón y sus ángeles, fueron expulsados del cielo. Y aparece en una lucha más. ¿Quién se acuerda dónde más aparece Miguel luchando? En Judas, amén. ¿Contra quién luchaba ahí? Contra Satanás, ¿por qué cosa? Muy bien, por el cuerpo de Moisés. Cada vez que aparece Miguel, aparece en una posición de lucha. Hermanos, Cristo es quien lucha por nosotros. Cristo es quien va a vencer nuestras batallas. Tenemos la posibilidad hoy de entregar nuestra vida a Cristo, de recibir, como dijo el hermano Patricio esta mañana, no el espíritu de otro, sino el espíritu de Cristo, porque es el único que puede mantener en jaque el poder de Satanás. Nosotros vivimos en una tierra que sabemos que domina el pecado. No es que aceptamos a Cristo y somos trasladados inmediatamente al cielo. No, vamos a estar en un mundo oscuro. El poder del mal va a ser mantenido en jaque por el Espíritu de Cristo únicamente, no por otro Espíritu Santo o otra concepción que tengamos del Espíritu Santo. Es Cristo, solamente Cristo puede mantener el pecado a raya. Y todos aquellos que han estado durante toda su vida, durante años en la iglesia, luchando contra las inclinaciones, contra los malos hábitos, contra el pecado, pueden encontrar en Cristo su ayudador. Él puede vencer todos nuestros pecados. Él puede darnos una vida nueva. Recibamos en esta hora, y si podemos en nuestra oración personal, pedirle al Señor que nos dé su Espíritu. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por escuchar.